Bueno, muy buen día para todos. Mi nombre es Sebastián Florian. A continuación les sigo presentando el análisis de caso de acuerdo con el edificio, con el colapso del edificio que venimos trabajando desde la unidad 1. Entonces, es para el curso de probabilidad y estadística donde vamos a tener el cuerpo del trabajo dividido en 5 partes fundamentales, donde pues a raíz de este iniciamos con la primera que nos indica la formulación de la hipótesis sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso como tal del edificio. Entonces, partiendo esencialmente de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, en cuanto a la hipótesis nula, pues cabe resaltar que no existe una relación significativa entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. Y la hipótesis alternativa es que existe una relación significativa entre estos dos factores como tal. Entonces, de acuerdo con las medidas estadísticas arrojadas en la actividad entregable número 1, tenemos que la resistencia del promedio del suelo es de 12.6 con una desviación estándar de 1.2, que esta desviación estándar es baja, donde pues a raíz de esto y el análisis se evidencia una uniformidad y buena calidad como tal del terreno, ya que pues este suelo presenta unas condiciones geotécnicas adecuadas, donde pues se plantea la hipótesis nula, que es la más probable, ya que el colapso del edificio, como lo observamos en la actividad entregable 1, no depende de la falla del terreno, sino de posibles factores estructurales o de los eventos sísmicos que se han presentado. Entonces, como segundo punto tenemos, nos indica de realice una prueba de hipótesis para determinar si hay una evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planteada. Entonces, como bien, más que todo nos fuimos por la hipótesis nula, donde pues cabe primeramente resaltar que con ayuda de GeoGebra realizamos estas operaciones matemáticas, donde pues nos indica específicamente cada uno de los valores. Entonces, se aplicó pues una prueba de correlación de Pearson, donde pues en las variables entre resistencia y ocurrencia como tal del colapso. Entonces, aplicamos esta fórmula, la que estamos aquí observando con cada una de sus características, donde pues a raíz de esta se reemplaza, donde pues ya vamos a darle un poquito más detallado, donde nos indica un menos 0.75, que es una correlación negativa moderada en cuanto pues a la evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planteada en este caso. Entonces, como muy bien sabemos, el nivel de significancia es de 0.05, el resultado que obtuvimos es de 0.05, lo que pues a raíz de esto podemos determinar que no existe una correlación significativa entre la resistencia del suelo y el colapso como tal del edificio. Presentando pues en estos resultados no hay una evidencia como tal estadística, de acuerdo con los datos obtenidos, que afirme la resistencia del suelo que influya en el colapso. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, que es como la hipótesis que se plantea. Entonces, como tercer paso tenemos el cálculo del coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Entonces tenemos aquí los datos de gran importancia que fueron los que hallamos en la actividad entregable número 1, donde tenemos los datos de resistencia y los datos del nivel freático en X y en Y. Entonces, pues a raíz de esto sustituimos los valores como tal y lo dimos entre el número de datos, teniendo pues la media y tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, posteriormente realizamos el cálculo de las desviaciones, como podemos observar en el eje X y en el eje Y, donde pues a raíz y con la ayuda de GeoGebra realizamos pues el análisis y la suma empleando pues estas fórmulas entre la suma de cuadrados tanto en X como en Y. Bueno, la aplicación y sustitución de la fórmula de Pearson, que pues es la que estamos planteando. Entonces aquí tenemos como tal la fórmula, la sustitución, donde nos da un valor de 0,37 aproximadamente, donde pues a raíz de, en base teórica, una correlación positiva baja moderada entre pues la resistencia del suelo y el nivel freático, ya que pues es de gran importancia que a mayor resistencia tiende pues a tener mayor la profundidad del nivel freático, ya que no, pues nos quiere decir que a mayor resistencia al suelo, mayor profundidad del nivel freático.
Bueno, como cuarto punto tenemos la evaluación de la fuerza y dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de relación. Entonces aquí tenemos como tal nuestro gráfico de dispersión en la comparación de la resistencia al suelo y el nivel freático. Entonces cabe resaltar que este gráfico nos muestra con puntos de tendencias ascendentes, representando pues la relación que existe entre el suelo, la resistencia al suelo y la profundidad del nivel freático. Entonces la tendencia lineal la tenemos que es ascendente, donde pues existe una relación directa y favorable entre pues estas variables que se están evaluando. Pues lo que reafirma pues la estabilidad geotécnica como tal que presenta este terreno, donde pues esto puede concluir que el suelo no fue como tal la causa inicial del colapso como tal del edificio, sino pues ya se debe a fallas estructurales o de los eventos sísmicos como tal ocasionados. Finalmente tenemos la evaluación si existe alguna correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. Entonces aquí tenemos en esta tablita los datos de la magnitud y del número de réplicas. Entonces cabe resaltar que pues realizamos la misma suma y lo dividimos en el número de datos para sacar la media, donde pues a raíz de esta se tomaron las desviaciones y de igual manera, donde pues se puede apreciar que pues el coeficiente de relación de Pearson, entonces tenemos una positiva muy fuerte entre la magnitud del sismo y el número de réplicas, ya que pues a medida del evento sísmico como tal, la magnitud del evento sísmico aumenta el número de réplicas como lo podemos observar aquí en esta tabla. Entonces, pues de igual manera realizamos la suma como tal de cuadrados como lo mencioné anteriormente, y pues se realizó la prueba de significancia empleando la siguiente fórmula, teniendo en cuenta pues los grados de libertad, donde pues al número de datos se le resta el 3, donde pues nos da a entender que hay una correlación altamente significativa, donde rechazamos como tal la hipótesis nula entre la magnitud del sismo y el número de réplicas. Pues esto significa que los eventos de mayor magnitud liberan más energía, generando réplicas en coherencia con los modelos sísmicos descritos por Dish en base teórica. Entonces tenemos las fuentes bibliográficas y muchas gracias.